Bien, vamos a iniciar. Buenas noches, estimada audiencia. En esta oportunidad, en este webinar, somos estudiantes de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada del sexto siglo y vamos a iniciar con esta exposición. La siguiente diapositiva, por favor. Los inter- ya. Los integrantes de este webinar son Samir Bendezú, quien nos habla, Max Campos, Brian Aquiles, Diego Rojas y Ángel Suárez. Como tema del día de hoy tenemos lo que son motores de combustión interna, ¿no? Vamos a hablar sobre los sistemas que tiene este motor de combustión interna. Bien, como principal sistema, como está el sistema de admisión-escape. Es un sistema bastante importante en el motor de combustión interna. En esta imagen, en esta lámina, se visualiza los componentes que tiene este sistema de admisión-escape de un motor, ¿no? Como número uno está la entrada de admisión, ¿no? No sin antes está el prefiltro y el filtro primario, ¿no? Una vez que pasa por estos componentes, ingresa a la entrada de admisión y pasa hacia un componente que es el turbocompresor, que a su vez este está compuesto por lo que viene a ser la turbina y el compresor. Una vez que ingresa por el aire por el compresor, se direcciona y pasa por un pozo enfriador que va a disminuir la temperatura para que posteriormente ingrese hacia el múltiple de admisión. Y una vez que se apertura la válvula de admisión, ingresa hacia la cámara de combustión el aire y se genera la combustión. Una vez que se genera la combustión, se apertura la válvula de escape, los gases salen hacia el múltiple de escape que se encarga de recolectar los gases de cada cilindro y posteriormente estos gases estarían dirigiéndose hacia lo que es la turbina del turbocompresor, ¿no? Se aprovecha esta energía, ¿no? Y se genera el movimiento en la turbina y también se acciona lo que es el compresor. ¿Qué es lo que se gana cuando se implementa un turbocompresor a un motor de combustión interna? Pues lo que se gana es una mayor eficiencia del motor, ¿no? Ya que existe un menor consumo de combustible, un aumento de la potencia y una reducción de la emisión de gas. La siguiente lámina. En esta parte vamos a hablar de los componentes que tiene el sistema de admisión escape. Como principal, como primer componente está el prefiltro, ¿no? Este componente se encarga de retener las partículas más grandes, ¿no? Como pueden ser los polos, algunas basuritas, ¿no? O algunos contaminantes de gran dimensión, ¿no? Se quedan retenidos en este prefiltro. Luego, inmediatamente después estaría lo que es el filtro, ¿no? Que es el componente que está a la parte derecha de la pantalla. Este componente va a retener partículas de entre 4 y 5 micras, ¿no? Todos los contaminantes que logren pasar por el prefiltro se quedarán retenidas en este componente. A su vez, este componente debe realizarse mantenimiento preventivo cada 250 horas porque se puede obstruir, ¿no? Los poros que tiene este filtro y esto generaría una pérdida de potencia en el motor. Es por eso que se respeta este mantenimiento preventivo. La siguiente. Como siguiente componente, inmediatamente después del filtro se ubica el turbocompresor. Como lo mencioné, este componente está constituido por lo que es la turbina y el compresor. La turbina va a aprovechar los gases, ¿no? La energía de los gases de escape y va a accionar, va a mover a los alas de esta turbina y que van a estar unidas mediante un eje hacia el compresor, ¿no? El compresor va a absorber el aire que va a pasar ya por el prefiltro y el filtro primario de aire, absorbe el aire, lo comprime. ¿Qué se gana cuando se comprime el aire? ¿No? Va a aumentar el volumen de aire que va a ingresar hacia el sistema de admisión. Pero a su vez, cuando aumenta el volumen y lo comprime, se está elevando la temperatura, ¿no? Si se eleva la temperatura del aire, la densidad del aire disminuye, ¿no? Si disminuye la densidad del aire, la cantidad de oxígeno que va a haber va a ser menor, ¿no? Y esto no le beneficia al motor. Entonces, para solucionar este inconveniente, existe el post-enfriador. Este componente se va a encargar de disminuir la temperatura del aire de admisión para que esta forma de la densidad del aire se vea incrementada. Y si aumenta la densidad del aire, pues la cantidad de oxígeno que va a ingresar a nuestro sistema de admisión va a ser mucho mayor y esto va a generar una mejor combustión.
como tipos de postenfriadores tenemos postenfriador tipo JWAP y tipo ATAC. El funcionamiento, básicamente, la función es la misma, ¿no? El de regular la temperatura de lo que es el sistema de admisión. Pero cómo lo hacen ya es una forma distinta. Lo que es el JWAP lo realiza, el enfriamiento lo realiza mediante el refrigerante del motor, mediante las aguas de la camisa, propiamente dicho, ¿no? De esta forma disminuye la temperatura del sistema de admisión. Y el de tipo ATAC lo regula mediante aire mismo, aire que produce el ventilador del motor, ¿no? Que está posicionado delante del radiador, emite el aire y esto reduce la temperatura del sistema de admisión y una vez que se refrigera es enviado hacia el sistema de admisión. La siguiente lámina. Como últimos componentes está el sistema, el múltiple de admisión, ¿no? Que va a recepcionar el aire ya refrigerado por el postenfriador y lo va a dirigir hacia cada cilindro, ¿no? Una vez que se aperture la válvula de admisión, el aire va a ingresar y se va a generar lo que es la combustión. Y una vez que se genera la combustión, se apertura la válvula de escape, los gases salen por ahí y el componente que recolecta estos gases de escape es el múltiple de escape, ¿no? Recolecta de cada cilindro y lo direcciona hacia lo que es la turbina de nuestro compresor para que se genere el movimiento y de esta forma se aprovecha la energía de los gases de escape y estos gases ya una vez que está aprovechado su energía, pasan por un silenciador y se van hacia la atmósfera, ¿no? Es así como se compone el sistema de admisión a escape. Ahora le paso con mi compañero operativo. Continúe con el siguiente sistema de motor. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar sobre el sistema de lubricación. ¿Para qué sirve el aceite del motor? El aceite del motor juega un papel muy esencial en el desempeño de tu vehículo. Este líquido sirve para mantener las piezas móviles bien lubricadas, prevenir su desgaste y alargar la vida del motor, para que cumpla adecuadamente con su función. ¿Qué es el aceite del motor? El aceite del motor se le llama que se utiliza para lubricar los motores de combustión interna. La función principal de este líquido es lubricar las partes móviles del motor, para así reducir la fricción. Adicionalmente a la lubricación, el aceite también limpia, evita la corrosión y reduce la temperatura del motor. El aceite del motor es probablemente el líquido más importante usando en el motor de combustión interna. Las funciones del aceite del motor es lubricar, como se puede ver en la imagen primaria, lubricar mediante la formación de una película entre las piezas móviles, disminuyendo la fricción y evitando el desgaste de las piezas. 2. Enfriar. Enfriar el motor retirando el calor de los pistones. 3. Limpiar. Limpiar el motor eliminando residuos de carbón que puedan formarse dentro de él. Y por último, sellar. Sellar el espacio entre los pistones y los anillos para mantener la comprensión. Tipo de sistema de lubricación. Se denominan sistemas de lubricación a los diferentes métodos de distribuir el lubricante por las piezas del motor, dependiendo del tipo de motor, tipo de combustible, tipo de fabricación y entre otros muchos factores, ¿no? Un motor puede usar uno u otro sistema de lubricación, como por ejemplo el sistema de lubricación por salpicadura. Este sistema, una bomba se encarga de llevar aceite desde el cárter a unos dispositivos o hendiduras, manteniendo un nivel preestablecido. Entonces, unas aspas o cuchillas situadas en los codos del cigüeñal, mientras estos giran, se empapan el lubricante y salpican las zonas que les rodean. Otro es el sistema de lubricación por goteo. El aceite se extrae por la bomba y se distribuye por medio de tuberías hasta las zonas al lubricar. Una vez allí, el aceite se deja caer en formas de gotas o chorro encima de los elementos al lubricar, dejando pues, de estas, hay un elemento como recogida conectando con otras tuberías, ¿no? Por otro, el sistema de lubricación por cárter seco. En este sistema se da por sentado que la conducción del vehículo será en condiciones de máxima exigencia, sobre todo para competir. Por esto, el aceite no se almacena en el cárter, sino en un depósito auxiliar que suele ser de alto y estrecho, para asegurar que la bomba de suministro pues,
aspire lubricante en todo momento, de modo en que el motor esté siempre lubricado y refrigerado, a pesar de las fuertes frenadas o giros bruscos. A continuación le paso a mi compañero Max. Bueno, yo les voy a explicar sobre el análisis de aceite. Tenemos que tener algunas consideraciones para saber la salud del aceite y la contaminación del lubricante. Algunas consideraciones para el análisis son la viscosidad, el contenido en sólidos, contenido en agua, número ácido, número básico y punto de inflamación. Estos datos lo encontramos en el reporte que mandamos para el muestreo de análisis del aceite en el laboratorio. Y para la contaminación del lubricante tenemos que ver el conteo de partículas, concentración de agua y aire y temperatura de operación. Las pruebas de campo que existe para saber si existe agua en el aceite es la prueba de precipitación. Tenemos que tener una plancha y tenemos que calentarlo a 160 grados, echando 2 gotas y teniendo una protección para los ojos como los lentes, porque si existiera agua, podría saltar agua hacia los ojos. Otra prueba es teniendo un microscopio y una linterna pequeña para saber si existe partículas brillosas en la muestra, como se puede observar en las imágenes de la derecha. Se hace la pregunta, ¿no? Si las partículas son brillantes, entonces se podría tratar de partículas de desgaste. Y si no, las partículas podrían tratarse que serían provenientes de tierra y tendríamos que localizar la fuente como el relleno, respiradores, aceite nuevo o sellos. Si son de desgaste, tendríamos que enviar la muestra al laboratorio, revisar el reporte y determinar el problema y corregirlo. En la siguiente imagen podemos observar el reporte del cargador frontal. Es un muestreo del sistema hidráulico, en la cual el último muestreo fue el 3 de junio del 2022. En las pruebas físico-químicas y FETIR, como podemos observar viscosidad, el número ácido, número básico, oxidación, agua, nitración, sulfatación y hollín, se encuentran dentro del rango establecido por el fabricante. Estas son las consideraciones que se mostraron para saber la salud del aceite. En la contaminación del lubricante se ven los metales de desgaste. Se puede ver que está sombreado de color amarillo el aluminio. Es un metal proveniente de la tierra y de la carcasa de bomba. En el último cuadro es para los sistemas hidráulicos. Se puede ver que el aluminio, como nos marcó, fue aproximadamente 10 partículas por millón. Está en un rango de precaución, está entre 9 y 15. Y se tendría que evaluar si debería estar trabajando el equipo en ese ambiente o no, porque existe alto porcentaje de aluminio. En los metales de contaminación encontramos que el silicio está en 15 partículas por millón en comparación a los demás metales que se encuentran por debajo en un rango normal. El silicio lo podemos verificar en la tabla de los sistemas hidráulicos, que es proveniente de la tierra igualmente, y está en un rango de precaución, está entre 11 y 20, la cual podría pasar a un rango crítico y ahí sería un problema para la máquina. En el contador de partículas analizado por la norma ISO 4406-1999, se registró 9.472 mayores a 4 micras, 3.482 mayores a 6 micras y 1.212 mayores a 10 micras, en comparación a la muestra anterior registrada, que fue 284, 105 y 42. Fácilmente podríamos decir que no está cumpliendo su función, que es retener partículas, ya que puede haber venido mal de fábrica el filtro. Y también confirmamos, ¿no?, en las observaciones que nos hace el laboratorio, que el silicio y el aluminio se encuentran elevados, el filtro no cumple con su trabajo, y como una recomendación para este cargador frontal y para la empresa, se tendría que decir que si debería seguir trabajando en ese ambiente o no, ya que podría repetirse con los metales de desgaste que fue el aluminio y el silicio, que son la posible fuente, la tierra. Le doy el paso a mi compañero Diego Rojas.
Bien, ahora hablaremos sobre el sistema de refrigeración. Vamos a mencionar el recorrido de todo el sistema de refrigeración, ¿no? Podemos empezar con lo que viene a ser la bomba de agua. La bomba de agua va a ser la que va a succionar agua fría y enviarla hacia el enfriador de aceite. Del enfriador de aceite va a suministrar este aceite hacia lo que viene a ser las camisas, ya sean camisas húmedas o camisas secas, y terminará en lo que viene a ser en la culata. Luego de pasar por la culata, va a retornar hacia lo que viene a ser una cámara donde se encuentra el termostato. Y de aquí va a tener dos caminos. Si el motor está frío, entonces todo ese aceite va a retornar hacia la bomba de agua, ya que el termostato se encontrará cerrado. Pero si el motor está caliente, entonces el termostato se abrirá, dando paso libre al aceite para que se dirija al radiador. En el radiador, este aceite que se encuentra caliente va a empezar a enfriarse por medio de lo que viene a ser aditivos que se le agregan o también, y también por un ventilador que puede ser movido por fajas o bien controlado hidráulicamente con un motor. Como podemos ver en la imagen donde se encuentra ya más amplio, cerca del termostato se halla un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura es un sensor de tipo analógico pasivo. Eh, este sensor es el que va a enviar la señal al SM para saber si es que el aceite se encuentra frío o caliente. Y el SM enviará una señal a lo que viene a ser el ventilador para empezar a girar más rápido, para enfriar más o girar más lento. En la siguiente diapositiva vamos a ver los dos tipos de camisas que han sido mencionados. La camisa seca es aquella en la que la camisa no entra en contacto directo con el aceite, sino que hay un espacio de por medio evitando que entren en contacto. Este aceite va a empezar a absorber ese calor que es generado por la combustión y se lo va a llevar hacia el recorrido de la culata y luego hacia el radiador. Y en la segunda imagen tenemos lo que viene a ser una camisa húmeda en la que sí hay un contacto directo entre la camisa y el aceite. Una cosa es que es mejor usar refrigerantes para el sistema de refrigeración en lugar de agua, ya que el agua puede provocar picaduras en estos tipos de camisas húmedas, ya que se encuentran en contacto directo. En la siguiente diapositiva podemos observar el sistema de ventilador, que también es una parte importante del sistema de refrigeración. El ventilador se encuentra cerca a lo que viene a ser el radiador, apuntando para poder enfriar, acelerar el proceso de enfriamiento del aceite que se encuentra en este. Hay dos tipos de ventilador, ¿no? Hay un ventilador que se mueve por motor, que, le llega suministración de combustible, o mejor dicho, de aceite, con el cual se va a empezar a girar. Pero ahora actualmente hay otro tipo de ventiladores que son reversibles. En la imagen que pueden observar, eh, este tipo de ventilador recibe una señal PWM, tiene un solenoide PWM y tiene otro solenoide para hacerlo reversible. Este solenoide reversible es de tipo on-off, que solo puede estar en dos posiciones, ¿no? O puede estar girando en sentido horario o antihorario. Y el solenoide PWM va a empezar a
generar, va a enviar señales para que el ventilador gire más rápido según lo que se necesite el- para el enfriamiento del aceite. Les paso con mi compañero Suárez. Bien, gracias compañero por el pase. Muy buenas noches a todos los presentes en esta reunión también. Voy a hablar acerca del sistema de combustible, un sistema muy importante, ya que debido a esto es el que se genera la combustión dentro de la cámara, ¿no? Entonces, el sistema de combustible está generado por estos 9 componentes, básicamente, la mayoría de los sistemas de combustible. Más adelante vamos a ver qué sistemas de combustible hay. El primer componente del sistema de combustible es el tanque de combustible, que vemos en la imagen, el tanque de combustible. Seguidamente tenemos también al filtro separador de agua o filtro primario, que está en esa línea. También este filtro es importante, ya que evita que el agua se junte con el combustible, ¿no? Con el diésel, ya que si esto sucede dentro de la cámara de combustión va a generar ataques químicos, generando picaduras en el pistón, válvulas y en el cilindro también. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Por eso es necesario revisar los filtros primarios y eliminar el agua que yacen ahí. El tercer punto es la bomba de transferencia. Genera caudal hacia las distintas líneas del sistema de combustible. Luego está el filtro secundario. En este filtro secundario se encuentra también el filtro manual, el filtro cebador de aire manual. Después de ahí sigue la bomba de combustible. En este caso tenemos una bomba lineal de 6 cilindros aproximadamente, bueno, de 6 cilindros el sistema. Luego, bueno, la línea de combustible. También tenemos los inyectores que se encarga de suministrar combustible hacia la cámara de combustión para que pueda generar la explosión y, bueno, encender o el funcionamiento del motor, ¿no? Y también tenemos el retorno del combustible, ya que no todo el combustible que se suministra hacia los inyectores es utilizado en la cámara de combustión. Siguiente, por favor, compañero. Bien, los tipos de sistema de combustible. Tenemos 4 tipos principales. El primer sistema de combustible es el convencional o mecánico. El segundo sistema de combustible es el MEUI, o es el inyector unitario, que es accionado electrónicamente y controlado, bueno, que es accionado mecánicamente y controlado electrónicamente. El sistema de combustible HEUI, que viene a ser lo mismo que el sistema de combustible MEUI, a detalle que esto es accionado hidráulicamente. Y el sistema de combustible Common Rail. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el sistema de combustible convencional, ¿no? En la primera imagen se puede observar a una bomba de combustible rotativa y en la segunda imagen se puede observar una bomba de combustible lineal. En los dos casos de 6 cilindros. Siguiente, por favor. En este caso tenemos al sistema de combustible MEUI. También tenemos un tanque de combustible, un filtro separador de agua primario. Luego tenemos la bomba de transferencia y en este caso tenemos un filtro cebador de aire eléctrico, ¿no? Después de la bomba de transferencia pasa por el SM, ya que el SM va a elevar su temperatura dependiendo del funcionamiento, porque es un componente electrónico y eso tiende a calentarse, ¿no? Después de enfriar el SM, llega en este caso a los filtros secundarios, en este caso 3 filtros, ¿no? Después de eso ingresa a las líneas de la culata y, bueno, internamente pues junta con los inyectores. El combustible se junta con los inyectores y finalmente hay una válvula reguladora de presión que tiene como objetivo el mantener el combustible a una presión constante, ya que si se apaga el motor, para que no se vacíe la línea de combustible, se llene de aire, ¿no? Para que pueda arrancar de una manera más rápida. Todo esto es controlado con el SM, mediante los sensores de posición, como el sensor de posición del cigüeñal o el sensor de posición de eje de levas. Siguiente, por favor, compañero.
Aquí tenemos el sistema de combustible HEUI. Casi lo mismo que el sistema MEUI. El detalle aquí es que vamos a tener una bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica es para accionar en los inyectores y usa el aceite del motor. En este caso también igual tenemos un tanque de combustible, un filtro primario, un filtro secundario, una bomba de transferencia y muy aparte de eso la bomba hidráulica. Bueno, el flujo del aceite también pues sale del cárter, ingresa bueno, es succionado por la bomba de aceite, luego al oil cooler o al enfriador de aceite, luego al filtro de aceite también y luego recién a la bomba. De la bomba a la culata entran dos líneas, uno de aceite y uno de combustible, para que se puedan accionar estos inyectores. Igual, el accionamiento, bueno, el control de los inyectores es electrónico, ¿no? Es electrónico, pero el accionamiento es hidráulico en este caso. Igual con los sensores primarios y secundarios, que es el cigüeñal y el eje de levas. Siguiente, por favor, compañero. El último sistema es el sistema de combustible Common Rail. Actualmente es el más usado en los últimos motores que salen. Por ejemplo, un motor Caterpillar C175 tiene un sistema de combustible Common Rail. Características de ese sistema es que cuenta con una bomba de transferencia, con todos los sistemas en realidad, excepto de que ya no hay líneas de mangueras ni nada, sino hay un riel común, como se puede observar en esta imagen, donde se llega a altas presiones, ¿no? Y esas presiones van directo hacia los inyectores, y el que le va a accionar a los inyectores, a los solenoides de los inyectores, es el SM. Entonces, básicamente es la presión en todos los puntos es la misma después de la bomba de alta presión. Básicamente ese es el funcionamiento del sistema Common Rail. Bien, eso sería todo con respecto a la exposición del día de hoy acerca de motores de combustión interna y para darles a conocer un poco más de lo que hemos aprendido en nuestra carrera. No sé si hay algunas preguntas, creo que había preguntas en el chat antes que se pueda acabar el tiempo que el Zoom nos da. Voy a activar el audio si quieren. Hansel Medrano está consultando. Sí, Hansel Medrano, creo que sobre el sistema de refrigeración mencionó. ¿Se retiró Hansel o sigue aquí? No, ya se fue. No sé si hay alguna duda en los participantes. ¿Hay alguna duda? Bueno, algo que no ha quedado claro. Bueno, sé que no ha quedado claro algunos puntos, pero para poder aclararlo. Al parecer no. Bien. ¿Qué pasa si un inyector falla? En realidad no pasa nada. Lo que hace, bueno, si tenemos un inyector MEUI o HEUI, no va a pasar nada porque eso el SM va a representarlo como que un cilindro está cortado, ¿no? Y va a suministrar más combustible hacia los demás inyectores. Obviamente el consumo de combustible va a ser el mismo, nomás que va a suministrar más combustible, nada más. En realidad no pasa nada. Sí se siente en el motor que hay pequeños golpeteos, de que se quiere apagar, pero en realidad no va a pasar nada. Sí desciende un poco la potencia, pero no, el motor no se apaga. No hay problema, compañero Kevin. ¿Hay alguna otra consulta? Al parecer ya no hay preguntas. Gracias por estar presente en este webinar. Procederemos a cerrar la sesión. Muchas gracias. Bueno, compañeros, antes de retirarse,